Hola, ¿qué tal, estimados hermanos y amigos? Somos sus colaboradores en el programa IBENIL, Instituto Bíblico enfocado a la iglesia local. El propósito del programa es de proveer ayuda y motivación para la fundación y desarrollo de institutos bíblicos en las iglesias locales, según el mandato bíblico de 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Para su ayuda, ofrecemos nuestros cursos por DVD y materiales escritos para desarrollar un programa de estudios bíblicos académicamente acreditados por el Seminario Bautista Teológico Landmark en Estados Unidos, que va desde un diploma de estudio bíblico hasta un doctorado en teología a costo relativamente bajo. Si usted desea más información, comuníquese con IBENIL a ibenil1@yahoo.com. Ahora con ustedes el Dr. Boanerges Morán. Dios le bendiga, estimado oyente. Es para mí motivo de gran gozo el poder llegar una vez más hasta usted a través de la radio. Qué bueno que podemos estar juntos, estimado hermano, para estudiar la bendita palabra de Dios. Hemos dicho en programas anteriores que cuando meditamos en los grandes temas bíblicos, tales como la salvación, el perdón, la fe, Jesucristo y otros muchos grandes temas que encontramos en las Escrituras, debemos de tener cuidado que nuestras convicciones no estén basadas en lo que los hombres dicen, sin importar lo grandes o los preparados o los famosos que parezcan los enseñadores, o lo popular y bien explicado que nos parezca aquel libro que compramos. No, nuestras convicciones, estimado oyente, tienen que estar basados en lo que la Biblia misma dice de estos temas. Es por eso que hace algunos programas atrás estudiamos lo que la Biblia dice de Jesucristo. Y en estos programas anteriores hemos estado desarrollando el tema lo que la Biblia dice del Espíritu Santo. Y ya hemos avanzado bastante en el desarrollo de este tema. Es un tema muy interesante y es un tema muy controversial. Hay muchos errores doctrinarios alrededor de este tema. Y es que, estimado hermano, el saber las cosas tal como son es mejor que creer las cosas como se ven. Necesitamos entonces ahondar en el estudio y tener un concepto bíblico totalmente con respecto a cada una de estas doctrinas. Un subtema que introdujimos en el programa anterior es el bautismo del Espíritu Santo. Muchas veces sorprende a las personas, decíamos, el saber de que tan solo hay 6 pasajes en toda la Biblia que en sí mencionan el bautismo del Espíritu Santo. Y aún es más sorprendente o nos llenamos más de sorpresa cuando llegamos a estudiar estos pasajes. Estas referencias bíblicas son San Mateo 3:11, San Marcos 1:8, Lucas 3:16, San Juan 1:33, Hechos 1:5 y Hechos 11:16. Hay una gran cantidad también de hechos muy importantes que se derivan de estos 6 pasajes de las Escrituras. Y en el programa anterior dijimos que el primero de estos es que el Espíritu Santo no bautiza a nadie. El Espíritu Santo, hermanos míos, nunca ha bautizado a nadie y nunca lo hará. El que bautiza es Jesucristo. Jesucristo bautizó con el Espíritu Santo. Decir, como dicen algunos, que el Espíritu forma a la iglesia al bautizar a todos los creyentes en el cuerpo de Cristo es un error. En segundo lugar, también observábamos en el programa anterior que cada uno de estos 6 versículos que hablan del bautismo del Espíritu Santo se refieren a un evento específico. Se debe notar que 5 de las referencias anteriores son contemplativas o relacionadas con predicciones. Vosotros seréis bautizados, Él los bautizará. Mientras que la sexta y el último versículo, Hechos 11:16, son reflexivos, que ven hacia atrás a un evento que ya había ocurrido. Dice Hechos 11:16, entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Es muy obvio entonces que este evento específico ocurrió, estimados oyentes, el día de Pentecostés.
Ahora bien, en tercer lugar, la profecía de Juan es sinónimo de la promesa del Padre. Ahí en Hechos 1:4 y Hechos 1:5 estos dos pasajes se deben de leer juntos. Dice Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿A quién se les mandó esto? Pues se le mandó a los discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Mas vosotros, dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo en no muchos días. Al hacer esto se ve fácilmente que el Señor Jesucristo quiso decir lo mismo al hablar de la promesa del Padre y las palabras de Juan el Bautista. La palabra porque conecta las dos declaraciones. La promesa del Padre en Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a venir para recordar y para enseñar las cosas que todavía Cristo no les había dicho, pero que iba a decirles a fin de que ellos completaran en sí lo que es el Nuevo Testamento. La promesa del Padre es que Él enviaría al mundo al Consolador, o sea, el Espíritu Santo. Ahora, en cuarto lugar, el bautismo del Espíritu Santo o la recepción del Espíritu Santo que se ofrece hoy en día o que se da hoy en día es el regalo, o sea, recibir el Espíritu Santo al momento de la salvación. Este es un don, es un regalo. Se le da a aquellos que creen. Es un indicador de la verdadera salvación. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, pues no tiene la salvación. También es un requisito previo al bautismo en agua. Uno no puede bautizar a alguien en agua si antes no ha sido salvo. Y no puede ser salvo si no ha recibido el Espíritu Santo. Por eso se le llama a esto recibir el Espíritu Santo. Ahí en Hechos capítulo 10, verso 47, dicen las Escrituras: entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Hermanos míos, el bautismo de Cristo con el Espíritu Santo ocurrió como un evento único el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. Es bíblicamente incorrecto decir que este bautismo ocurre hoy en día cuando un alma confía en Cristo. Lo que ocurre cuando una persona confía en Cristo es que el Espíritu de Dios viene a morar a su corazón y es el que produce la nueva vida. Pero el bautismo del Espíritu Santo, la promesa del Padre, eso ocurrió el día de Pentecostés, como un evento único, como un evento que no se va a repetir. Hermanos, ¿qué fue lo que realmente ocurrió el día de Pentecostés? El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, en primer lugar, debemos de saber de que era un día festivo judío, en el cual sucedieron unos eventos trascendentales. Es de vital importancia que el estudiante reconozca que estos eventos pertenecen a tres categorías. Algunos son, en primer lugar, únicos. Quiere decir que no van a repetirse. Algunos fueron transitorios, es decir, estaban conectando una cosa con otra. Y algunos son repetibles. Vamos a ver estos uno por uno. En primer lugar, los eventos únicos de Pentecostés. O sea, los eventos que no van a repetirse, que fueron únicos. Cristo envió el Espíritu Santo. Cristo no está enviando el Espíritu Santo a cada momento a la iglesia el día de hoy. Cristo envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés. El Espíritu Santo se convirtió en el representante justo de la deidad en la tierra, en lugar del Hijo de Dios. Esto no hubiera podido pasar hasta que el Hijo fuera glorificado. Juan capítulo 7, verso 39. Dice la palabra del Señor ahí: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. De manera que para que el Espíritu Santo viniera, Jesús tenía que ser glorificado. Una vez que Jesús murió y regresó al Padre, entonces el Espíritu Santo fue enviado a la iglesia, y es lo que ocurrió el día de Pentecostés. En Juan 16, 7, dice la palabra de Dios: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, dice Jesucristo, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré.
Y este es el evento único que ocurrió el día de Pentecostés. Un evento que no va a repetirse, estimado oyente. Ahora, otro evento único. El Padre autenticó a la iglesia que Cristo estableció. Estimados hermanos, hay 4 templos físicos mencionados en la palabra de Dios, fuera del cuerpo físico del Señor Jesucristo y del cuerpo físico del creyente. Aparte de estos, hay 4 templos físicos mencionados en la palabra de Dios, a los cuales esta aplicación calza igualmente. Y en cada uno de los casos, Dios los autenticó, llenándolos con su gloria. El primero de estos es el tabernáculo. Dios le dio las medidas y le dio los elementos y todo lo que iban a ocupar para erigir el tabernáculo. Una vez que ellos lo hicieron, Dios autenticó con su gloria, con su presencia, este santuario. Ahí en Éxodo capítulo 40, verso 33 al 34, dice la palabra de Dios. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Note que Moisés está terminando la obra que Dios ha mandado, y Dios ha dicho punto por punto, paso por paso, lo que ellos tienen que hacer. Oiga lo que ocurrió entonces. Entonces, dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Este es el primer templo que vemos que Dios está autenticando. Ahora, también tenemos el templo de Salomón, aquella casa preciosa que este siervo de Dios edificó. También recibió todas las medidas y las indicaciones de parte de Dios. Y en 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 1, tenemos ahí la declaración: cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y oiga esto, y la gloria de Jehová llenó la casa. El Señor está autenticando el santuario también. Ahora, en tercer lugar tenemos la iglesia neotestamentaria. Ya en el día de Pentecostés, el Señor está autenticando también. Hechos capítulo 2, verso 1 al verso 4. Dice la palabra del Señor ahí: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual, oiga esto, llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. La gloria de Dios, el Espíritu Santo, estaba llenando, estaba bautizando, estaba colmando aquí. Dios estaba autenticando. Ahora, tenemos también, hermanos, una referencia al templo milenario del futuro. Ezequiel capítulo 43, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí que la gloria de Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar. Me postré sobre mi rostro, y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Aquí tenemos pues entonces una referencia al templo milenario. Un templo, hermanos míos, es definido como el lugar de la habitación de Dios. Dios instituyó diferentes templos en diferentes puntos a través de la historia. Sus templos actuales son sus iglesias, donde Dios mora. También Dios habita en el cuerpo del creyente. Efesios capítulo 2, verso 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia es una edificación de Dios, donde Dios mora.
Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser, oiga esto, un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso dice Efesios capítulo 2, verso 20 al 22. Y ahora, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 5 nos dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. La iglesia entonces es un templo, pero hay algo más todavía. Primera de Timoteo 3:15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el templo del Dios viviente, es la casa del Dios viviente. Cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de la congregación de creyentes. En todos los casos, cuando el templo designado por Dios fue erigido, Él se manifestó llenándolo con su presencia. Así fue, como hemos visto en la antigüedad, con el tabernáculo, con el templo que erigió Salomón, pero también ha sido así con la iglesia neotestamentaria. Hermanos míos, el Espíritu Santo asumió la administración de las iglesias del Señor. Si una iglesia es del Señor, el Señor va a administrar esa iglesia. Esta es una de las razones por las que nos convenía que el Señor Jesucristo se fuera para regresar al Padre, ya que mientras permaneciera en la tierra, Él estaría limitado físicamente y solo podía liderar una iglesia a la vez. Ahora, a través del Espíritu Santo, Él es cabeza de todas las iglesias neotestamentarias en todo lugar. Hemos visto hasta aquí, hermanos míos, los eventos únicos el día de Pentecostés. Eventos que no van a repetirse. Cada vez que estudiamos la Biblia tenemos que tener en mente estos eventos que ocurrieron y no están ocurriendo cada día, no van a repetirse. Ahora, también el día de Pentecostés ocurrieron eventos transitorios. El evento transitorio vamos a ver entonces a continuación. Hermanos, esta fue la milagrosa capacitación dada a los apóstoles en la iglesia de Jerusalén para que hablaran en muchas lenguas extranjeras, tal y como aprenderemos en la siguiente lección. Este don fue temporal, ya que dejaría de funcionar una vez que la palabra de Dios estuviera completa. Fue un don transitorio. Primera de Corintios capítulo 13, verso 8 al 10. Dice la palabra de Dios ahí, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas. Subraye por favor esta palabra, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Va a llegar el momento cuando la enseñanza va a estar completa, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, dice, entonces lo que es en parte se acabará. Hermanos míos, aquí tenemos un evento que fue transitorio, el hablar en lenguas, algo que iba a dejar de ocurrir. También tenemos, hermanos míos, el día de Pentecostés, los eventos repetibles. En primer lugar, uno de los eventos repetibles, los creyentes fueron llenos con el Espíritu. Hechos 2:4. Ahora, debemos hacer diferencia entre el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, dice Hechos 2:4. Y en Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. No debemos confundir la llenura del Espíritu Santo con el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. No solamente eso, pero otro evento repetible es, a la iglesia se le dio el poder para testificar valientemente. Lo tuvo el día de Pentecostés y lo ha tenido y lo va a tener hasta la venida de Jesucristo. Dice ahí en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ellos recibieron ese poder y tenían ese poder, y por todas las edades la iglesia ha tenido ese poder para ser testigo de Cristo, y va a tener ese poder hasta la segunda venida de Cristo. En Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado,
El lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, porque ellos habían recibido el poder para hablar con denuedo la palabra de Dios. Ahora, otro evento repetible el día de Pentecostés fueron las almas eran salvadas, bautizadas y agregadas a la iglesia. Este evento también es repetible. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hechos 18:8 dice, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Ahora, debemos, hermanos, estar claros que hubo el día de Pentecostés eventos únicos, eventos que no van a repetirse. Hubo eventos transitorios, o sea que se iban a dar, pero que iban a cesar, ya no iban a seguir, como el hablar en lenguas, y eventos repetibles, como los que hemos visto, los creyentes llenos del Espíritu Santo. La iglesia se le dio poder para testificar y las almas eran salvadas, bautizadas y agregadas a la iglesia. Hermanos míos, ¿bautiza el Espíritu Santo a las personas? Hemos visto que Él no lo hace tal cosa. Cristo es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Él y el Padre enviaron al Consolador, entonces ocurrió este bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ¿es el bautismo con el Espíritu Santo un evento continuo? Hemos visto que no lo es. Pablo les estaba escribiendo a los corintios cerca de 29 años después de Pentecostés. ¿Es el cuerpo de Cristo algo universal e invisible? Tal como estudiamos en la lección de eclesiología, no lo es. Las iglesias han sido siempre y únicamente cuerpos, asambleas de creyentes bautizados, locales y visibles. Primera de Corintios 12:27 dice, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. ¿Hay un solo bautismo o son varios? La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:5, un Señor, una fe, un bautismo. De acuerdo con Efesios 4:5 hay un solo bautismo. Ahora bien, si un bautismo es el bautismo del Espíritu, tal y como lo piensan muchos, ¿qué pasa con el bautismo de los creyentes? Considere, el contexto de Efesios 4 tiene que ver con la iglesia. El envío del Consolador fue un bautismo, en el mismo sentido que los sufrimientos de Cristo fueron un bautismo. Todavía hay muchas cosas, estimado oyente, que tenemos que meditar bajo este tema. Pero nuestro tiempo se ha terminado. Yo le invito a que juntos continuemos con este interesante estudio en nuestro próximo programa. Quizás hay muchas interrogantes y muchos pensamientos que han surgido alrededor de este tema. Pues yo le invito a ir a las Escrituras y ver lo que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Hasta pronto, Dios le bendiga ricamente. ¿Qué le pareció el programa? Espero que lo haya disfrutado. Si necesita desarrollar clases formales de estudios bíblicos en su iglesia, visite nuestra página web www.ivenil.com. Si quiere comunicarse con el seminario o con el Dr. Morán, escríbanos a nuestro correo electrónico ivenil1@yahoo.com. Otra vez, nuestra dirección es ivenil1@yahoo.com. Esperamos su sintonía en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.